Cochas, a cargo del ingeniero Eloy Raúl Fierro y Arango, quien dará su ponencia durante estas 2 horas. También indicarles a los participantes que pueden hacer o pueden formularte en sus preguntas en el chat mientras que va avanzando las clases, ¿no? Entonces, para que sea más dinámico esta capacitación. Entonces, ya estamos con el tiempo, damos pase al ingeniero para que podría compartir su presentación. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Podría compartir su presentación, por favor? Bien. Ahí se puede ver ya. ¿Me confirma si ahí se puede ver? Por favor. Sí, ahora sí, conforme. Damos inicio, por Perfecto. favor. Muchísimas gracias. Bien, muy buenas noches con todos. Vamos a desarrollar este curso sobre diseño, operación y mantenimiento de cochas. Em, Teniendo en cuenta que el recurso hídrico es indispensable para, no solamente para el desarrollo de muchos de los organismos vivos en nuestro planeta, sino también para el desarrollo de casi todas las actividades productivas en el mismo que desarrollamos nosotros. Eh, entonces, es necesario que se pueda contemplar toda una estrategia que permita una correcta gestión de este recurso. Parte de esta gestión que va a garantizar que pueda aprovecharse de forma sostenible el mismo, que es uno de los criterios normativos de la gestión integral de los recursos hídricos y también del uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para nuestra normativa peruana, va a estar necesariamente vinculada al incremento de los volúmenes de agua disponible. Si bien es cierto, nosotros como especie no hemos podido generar todavía una tecnología de fácil manejo, de costo apropiado que nos permita generar o crear agua, eh, sí tenemos una serie de estrategias que nos permite capturar volúmenes importantes de agua para poderlos aprovechar posteriormente. Y es así que se enmarcan y se contextualiza todo lo relacionado a la siembra y cosecha de agua. Dentro de esta estrategia de siembra y cosecha de agua, como se entiende, van a existir una serie de técnicas principalmente que van a ser aquellas que permitan el logro de este objetivo. Una de esas muchas técnicas, poco más de 30, va a ser lo que nosotros, para nuestro contexto nacional, ¿no?, lo denominamos como cochas, que como característica fundamental, lo vamos a ver más adelante, tiene de particular la denominación y otros aspectos técnicos principalmente. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, es que en el marco del curso que vamos a desarrollar el día de hoy de diseño, operación y mantenimiento de cochas, es decir, de una de las muchas estructuras o de muchas de las muchas técnicas que comprende la siembra y cosecha de agua, vamos a centrarnos, ¿no?, en primer lugar, en tener un conocimiento un poco más completo sobre el contexto en el cual las cochas van a funcionar. Porque si consideramos que la siembra y cosecha de agua es un conjunto de tecnologías que se va a implementar, evidentemente
se desprende que la cocha va a ser uno de los varios componentes que se va a tener que generar para llegar a esa meta de la siembra y cosecha de agua. No va a ser el único. No se puede hablar de siembra y cosecha de agua considerando únicamente a la cocha. Entonces nosotros debemos de comprender cuál es el contexto en el cual funciona para darnos cuenta que tienen que ir acompañadas de otras tecnologías para que se pueda alcanzar la eficiencia de esta técnica también. Luego vamos a ver algunos aspectos generales relacionados al diseño. Vamos a comentar en ese momento también algunos aspectos, ¿no?, vinculados a lo que es la ejecución, aunque no está contemplado en ese sentido específico en el curso. Y después nos vamos a centrar ya en lo que es la operación y mantenimiento de estas estructuras. Como ya les comentaba el ingeniero Serapio al inicio del curso, si ustedes tienen consultas, preguntas, pueden irlas haciendo a lo largo del desarrollo del mismo a través del chat, el cual yo voy a estar atento para poderlos ir absolviendo. Bien, entonces vamos a empezar. A ver, en cuanto a el contexto, eh, todo lo vinculado a la siembra y cosecha de agua, y esto no solamente se aplica para el caso peruano, sino para otras regiones, otras latitudes también. Y dentro de esta siembra y cosecha de agua, como les mencionaba, está la técnica de las cochas como una de las tantas que hay. Eh, Se va a contextualizar dentro de unidades hidrográficas naturales, que vienen a ser las cuencas hidrográficas, subcuencas y microcuencas. Eh, Ahora, debido a que se contextualiza dentro de estas unidades territoriales naturales, esto es debido a que dentro de las mismas el agua va a tener un comportamiento específico que va a estar definido, ¿no?, por los otros componentes de ese territorio, entre ellos la flora y la fauna, la misma topografía, aspectos climatológicos. Entonces, se va a entender que dentro de una subunidad hidrográfica o dentro de una unidad hidrográfica, el recurso hídrico va a tener un comportamiento particular. Y lo que se va a buscar, ¿no?, teniendo en cuenta que este recurso hídrico con este comportamiento particular determina las características de esa unidad hidrográfica, que lo van a denominar de forma genérica como ecosistema. Un ecosistema está determinado, entre muchos de sus otros factores, principalmente por el recurso hídrico. Considerando ello es que se va a contemplar, se va a analizar a ese nivel dentro de esta unidad hidrográfica para poder definir cuáles van a ser o cuáles serían las técnicas más idóneas que van a permitir que dentro de esta unidad hidrográfica se restaure o se mantenga, se conserve las condiciones de equilibrio de ese ecosistema. Ahora, como se va a plantear en ese sentido de buscar mantener o rescatar eh, las condiciones que permitan el equilibrio del ecosistema, en este caso específico, centrándonos la atención en el recurso hídrico, obviamente no se va a poder plantear la intervención si no se toma en cuenta el punto de origen o la localidad donde el recurso hídrico
empieza a definirse dentro de esta unidad hidrográfica. Y es así que se va a apelar nuevamente a cierta característica de estas unidades hidrográficas relacionada a sus zonas funcionales para poder comprender mejor cuál o cuáles son los espacios o las áreas, o en este caso las zonas, en las cuales se debe de implementar estas técnicas de siembra y cosecha de agua. Sabemos por conceptos generales que las cuencas hidrográficas tienen tres zonas funcionales: la zona de cabecera, la zona de captación y transporte y la zona de emisión. Cada una de estas tiene sus características vinculadas en gran medida con el recurso hídrico. Por ejemplo, en la zona de cabecera, que en cuanto al territorio se va a caracterizar por pendientes, zonas un poco agrestes, donde las especies forestales, las especies vegetales, no necesariamente son muy diversas, ¿no? Pero que va a tener como otra característica fundamental, que es la zona donde se van a presentar precipitaciones importantes, ¿no? Recuerden ustedes que cuando se habla de precipitación pluvial, no solamente nos referimos a lo que es la lluvia, como podríamos pensarlo en primera instancia. Dentro de esta se contempla también a la granizada, a la nevada. Entonces, todos esos aportes hídricos provenientes de la atmósfera, ¿no? En forma o en estado sólido o líquido, va a ser considerada como precipitación. Y es en esta zona de cabecera, en la parte alta, en el tercio superior de la cuenca, si quieren entenderlo así, que se va a presentar de forma más frecuente, con mayores caudales o mayores volúmenes, mayor persistencia, mayor frecuencia, estas precipitaciones. Pero como el terreno no es muy favorable, hay fuertes pendientes, hay zonas donde por erosión hídrica y eólica se ha ido perdiendo la capa vegetal, que genera a su vez, ¿no?, un círculo vicioso que redunda en más erosión hídrica, erosión eólica. Es ahí donde se tiene que prestar especial atención para implementar una serie de técnicas. Además de ello, ¿por qué nosotros o por qué la siembra y cosecha de agua se orienta a la cabecera? Porque en la segunda zona funcional de las cuencas, que es la zona de captación a transporte, donde ya la pendiente es más reducida, donde ya empiezan a presentarse extensiones de territorio que tienen capacidades de soporte de producción agrícola o de producción agraria, agrícola y también ganadera, entre otros aspectos. Las precipitaciones también son algo más reducidas comparadas con la zona de cabecera. Pero una característica fundamental de la zona de captación, de la zona intermedia, como podríamos llamar, es que ahí están presentes ya la gran mayoría de los flujos existentes. ¿Qué quiere decir flujo existente? Quiere decir que ya está definido, ya hay un curso de ríos, riachuelos, ya están ubicadas los embalses, lagunas, lagos o como quiera que sean. En cambio, en la parte alta de la cuenca, en la zona de cabecera, no está así. Entonces, como vamos a ver más adelante, ahí es donde va a encajar uno de los lineamientos normativos, tanto técnicos como legales, de nuestro sistema eh, legal peruano, que va a indicarnos que en la zona de cabecera se deban de implementar estas técnicas de siembra y cosecha de agua. Y finalmente tenemos ya la zona de emisión, una zona donde la pendiente ya es casi inexistente, son terrenos generalmente llanos, que no solamente tienen áreas que pueden estar aptas para el desarrollo de actividades productivas primarias, como es la agricultura, la ganadería, sino también actividades productivas secundarias, terciarias.
es en esta parte de la zona de emisión donde hay la concentración de los grupos poblacionales, ¿no? Quienes a su vez demandan mayores volúmenes de agua. Entonces no tendría mucho sentido, ¿no? Generar ya cualquier estrategia de siembra y cosecha de agua en esta parte baja de la cuenca, porque ahí ya se está necesitando y además, dicho sea de paso, lo pasaba por alto, en estas partes bajas de la cuenca, también, ¿no? La precipitación es mucho más reducida. Entonces, al ser las precipitaciones más reducidas, pues se entiende que la implementación de técnicas de siembra cosecha de agua no tendrían el impacto que se esperaría de las mismas. Entonces, la siembra y cosecha de agua, como estrategia para la gestión hídrica, se va a implementar principalmente en las partes altas de la cuenca. Eventualmente, esto ya a nivel mundial, ¿ah? En las partes medias de la cuenca, pero eso ya para otras latitudes, otras regiones. Para el caso peruano, la normativa claramente indica que la siembra y cosecha de agua se debe implementar en la cabecera de cuenca, generalmente entre los 2.800 metros de altura sobre el nivel de mar hasta los 3.800, más o menos. Incluso puede ser algo más. Ahora, la implementación de una estrategia de siembra y cosecha de agua va a comprender un espacio territorial, como ya lo decíamos, pero que va a tener ciertas características importantes que a veces dejamos pasar por alto. Si ustedes se recuerdan, cuando llevamos o se lleva los cursos de formulación, evaluación de proyectos, al momento de definir el territorio sobre el cual se va a implementar el proyecto, encontramos dos tipos, ¿no? O los segmentamos en dos. Uno es la zona de intervención, que son los puntos específicos donde va a estar localizado el proyecto con sus diferentes componentes. Y otro va a ser la zona de influencia, que puede ser una zona mucho más grande que va a verse beneficiada, estamos hablando en términos generales, ¿ah? De forma principalmente indirecta de lo que se haga en el proyecto, de lo que se implemente en la zona de intervención, en los componentes. En cambio, en proyectos de siembra y cosecha de agua, dentro de ellos las cochas, obviamente, esta zona de influencia va a ser la que reciba los efectos directos, ¿ya? de la captación, infiltración y luego aprovechamiento de agua, en este caso específico, que se va a generar a través de las cochas. Entonces, en este tipo de proyectos vamos a tener que la zona de intervención va a ser la misma que la zona beneficiaria o el área beneficiaria, porque todo ese segmento territorial en este gráfico, todo el espacio que está resaltado en verde claro, va a ser la zona de aprovechamiento, la zona de beneficio. Además de eso, como ustedes saben, en proyectos de siembra y cosecha de agua, hay dos zonas, una que es la zona de recarga y otra que es la zona de aprovechamiento. Y estas dos zonas son básicamente, se superponen en muchos momentos, ¿no? Cuando hablamos de siembra y cosecha de agua.
¿Por qué? Porque como ven ahí en la imagen, van a haber puntos, ¿no? Donde se van a implementar la técnica de las cochas, por ejemplo, ¿no? Donde se van a implementar las técnicas de las cochas, van a haber otros puntos donde se van a implementar la reforestación, van a haber otros puntos donde se implementarán la clausura de praderas, otros donde se implementarán las zanjas, etcétera. Entonces, como va a irse estableciendo una serie de componentes en ese territorio y cada componente a su vez tiene un área de influencia, ¿no? Tiene un área de beneficio. Van a haber momentos en los cuales el área de beneficio de un componente va a intersectarse o va a superponerse con el área de beneficio de otro componente. Entonces, es por eso que les decía que cuando se habla de siembra y cosecha de agua, no podemos limitarnos nosotros solo a lo que es la cocha. Ahora, en inversión pública, ¿no? Porque dicho sea de paso, todo lo relacionado a la siembra y cosecha de agua y también a las cochas, se genera principalmente a través de la inversión pública. Es más, si la inversión privada decidiese generar, digamos, construir unas cochas, tendría que solicitarle al Estado peruano los permisos respectivos, ¿no? Para que pueda hacerlo. Y tendría que alinear su propuesta, pese a ser inversión privada, tendría que alinearla totalmente al 100% a los procedimientos, lineamientos técnicos y normativos peruanos. ¿Por qué? Porque va a incidir sobre un elemento que se denomina unidad productora en inversión pública, que para el caso específico de siembra y cosecha de agua es un patrimonio nacional. Ese elemento sobre el cual va a incidir va a ser el ecosistema. Entonces, el Estado no le puede, pues, dar a un particular y decirle, ok, ahí está el ecosistema y haz tú lo que quieras. ¿No? El Estado le va a decir, ok, tú quieres hacer, pero lo haces 100% a como yo te indico. ¿Por qué? Porque tu trabajo, tu proyecto va a afectar a un ecosistema y el ecosistema es mi patrimonio. Yo tengo que precautelarlo, yo tengo que resguardarlo. Y es en ese punto donde esta zona de intervención, ¿no? De la cocha o del proyecto de siembra y cosecha de agua se va a convertir en lo que se denomina también como territorio hídrico productivo. Es todo el espacio territorial donde se van a presentar la zona de recarga, ¿no? Es decir, los puntos donde vamos a ubicar los diferentes componentes de la propuesta. Una de ellas va a ser la cocha. Y además, en este territorio ecoproductivo va a estar la zona de aprovechamiento, es decir, los espacios territoriales en los cuales se va a generar el aprovechamiento, en otras palabras, el uso de ese volumen de agua que se ha captado, pero vinculándolo a un proceso productivo. Eso lo vamos a ver en breve. ¿Ya? Entonces, la cocha, que va a ser parte de este territorio hídrico productivo, que también va a ser igual, en este caso, a la unidad productora, ¿ya? Va a tener que reunir ciertas características, ¿no? Para que evidentemente o eficientemente pueda contribuir al aprovechamiento hídrico en la zona de aprovechamiento. Ojo, nuevamente, la cocha no es el único componente que se debe de comprender en un territorio hídrico productivo. Ahora, yo en breve les voy a explicar por qué es que la cocha es tan importante en este tipo de proyectos. Y eso es debido a un aspecto principal. Como todos sabemos, la cocha es un estanque natural que se genera en torno a una depresión también natural
pero que tiene como característica principal esta depresión que está ubicada sobre un terreno fragmentado, bastante fragmentado muchas veces, que permite la infiltración de agua y, sobre todo, que esa infiltración de agua recarga un acuífero. Esa es la cocha. Entonces, la cocha, para que pueda ser denominada como tal, debe ser un estanque natural, principalmente. ¿Ya? Debe ser una depresión natural. Es decir, el vaso de la cocha tiene que ser, tiene que haberse generado de forma natural. Además, tiene que estar ubicado en un terreno que permita la infiltración y la recarga de fuentes de agua que se van a hacer los acuíferos. Cuando se dan estos elementos, hablamos de una cocha. Si no es un estanque natural, no hay una depresión natural, no es cocha. Si no está vinculado a un suelo que permite la infiltración y la recarga de un acuífero, no es cocha. Puede ser reservorio, como quieran llamarlo, pero no es una cocha. Tiene que tener estas cuatro características para que pueda ser una cocha. Ahora, acá nada más les voy a explicar por qué es que la cocha es tan importante dentro de la siembra y cosecha de agua. La siembra y cosecha de agua, ¿no?, como lo vamos a ver en breve, contempla lo siguiente: para que se considere siembra, como ustedes deben saber, ¿no? ¿Cómo se hace una siembra de un cultivo? Se abre el suelo, se coloca la semilla, se cubre, se cuida, ¿no? Se le abona, etcétera, y luego genera una planta, ¿no? Pero la semilla está dentro, ¿no? Y la semilla genera raíces que penetran el suelo. Entonces, cuando hablamos de siembra de agua, va a necesariamente tener que presentarse parte de estos aspectos. Primero, que tiene que capturar agua, ¿no? El agua va a ser el símil de la semilla. Segundo, que tiene que infiltrarla, es decir, enterrarla. Y tercero, que esa infiltración tiene que incrementar los caudales, perdón, tiene que ser captada por el suelo, la recarga hídrica del suelo, o trasladarse hasta un acuífero. Solo si suceden estos dos eventos se va a hablar de siembra de agua. Es decir, que se capture el agua, que se infiltre y que recargue un acuífero o el suelo, en ese orden. Captura agua, la infiltra, recarga acuífero o suelo. Captura agua, recarga acuífero y recarga, infiltra y recarga el suelo, siembra de agua. Captura agua, la infiltra y recarga un acuífero, siembra de agua. Captura agua y no la infiltra, ya no es siembra. Ya no es siembra de agua. ¿Ya? Ahora, se va a denominar como cosecha de agua a la captura y almacenamiento de agua, ¿ya?, y luego al aprovechamiento de ese volumen de agua, pero ese aprovechamiento tiene que generar beneficios económicos. Porque si nosotros tomamos en cuenta a qué se refiere la cosecha nada más de un cultivo, se refiere principalmente al recojo del producto de interés, que puede ser una hoja, una flor, un fruto, una raíz, un tallo, lo que fuese, para darle una empleabilidad, ¿no? Generalmente es una empleabilidad vinculada al intercambio, puede ser económico con otro tipo de bien. Pero cuando se habla de cosecha, se recoge o se recolecta un producto que va a emplearse en algún tipo de actividad transaccional. Lo mismo va a suceder con la cosecha de agua. Se va a capturar agua, se va a almacenar, acá ya no se infiltra, se almacena
Y esa agua almacenada tiene que emplearse en algún tipo de actividad productiva principalmente que genere ingresos. Puede ser siembra, puede ser crianzas, puede ser silvicultura, puede ser acuicultura, lo que sea, pero tiene que generar ingresos. De preferencia ingresos directos. ¿Qué quiere decir un ingreso directo? Quiere decir que con el producto que se va a generar con el uso de esta agua almacenada, se obtenga un rédito económico. Pueden ser ingresos indirectos, que no es la principal orientación de este tipo de proyectos, y un ingreso indirecto es pues cuando se libera algún otro recurso, se libera tiempo, etcétera, y es un poquito más complejo determinar ahí el ingreso. Entonces, como la siembra es captura de agua e infiltración y recarga de un acuífero, la cocha viene a ser la técnica por excelencia de infiltración y recarga de un acuífero. Es la técnica que te garantiza una infiltración y sobre todo una recarga masiva del acuífero, ¿no? Por el volumen, por el área. Como ven ustedes en las tres imágenes, el área que comprende la cocha es amplia, ¿no? Entonces, la capacidad de recarga que tenga de un acuífero también va a ser importante. No es como un pozo, ¿no? Los pozos de inducción, por ejemplo, sirven también para la siembra de agua, pero son de diámetro reducido. Pues no, ya supongamos que queremos hacer un pozo grande, a 2,5 metros de diámetro, pero es solamente 2,5 metros de diámetro. En cambio, en la cocha, ¿no? La base de la cocha, pues la infiltración tiene un área mucho mayor, una velocidad mayor, recorre un espacio de territorio, ¿no? Subterráneo en un menor tiempo, etcétera. Es por eso que la cocha es la técnica por excelencia de la recarga de acuíferos. Nuestro marco normativo también lo entiende así y en ese sentido ha establecido que dentro de los proyectos de siembra y cosecha de agua, sí o sí se considere la técnica de la cocha. Y luego hay otra técnica más que es la de zanjas, ¿no? Que también tiene su particularidad, etcétera. No la vamos a comentar en esta oportunidad. Entonces, la cocha tiene una finalidad y un objetivo único, que es garantizar, favorecer, ampliar, magnificar, como queramos llamarlo, la infiltración y la recarga hídrica de acuíferos. Si un proyecto de siembra y cosecha de agua no, no puede contemplar una cocha, por X razón, al menos tendría que contemplar la otra técnica importante que vendrían a ser las zanjas, porque son las dos técnicas que te garantizan, una, la cocha, la recarga hídrica de acuíferos, y la zanja, la recarga hídrica del suelo, de forma masiva las dos. La cocha tiene un impacto importante porque debido a la capacidad de agua que va a retener, va a atenuar la velocidad de la escorrentía superficial, principalmente en terrenos que tienen ciertas pendientes y que además como característica principal están asociados a procesos de erosión por arrastre de hídrico. La cocha va a reducir ese volumen de agua que se va a escurrir por la superficie porque la va a contener, ¿no? Esa es el impacto principal. Y el impacto derivado de este ya viene a ser pues la mejora del microclima, el incremento de agua, la recarga hídrica, etcétera, ¿no? Pero el impacto principal que tiene la cocha es reducir o atenuar la escorrentía superficial. Sin embargo, sabemos pues, como ya les mencionaba, que no va a ser suficiente para que pueda generarse una propuesta apropiada de siembra y cosecha de agua, ¿no? Ahí entran a tallar otras técnicas. Ahora, eh, ¿qué sucede si nosotros ubicamos una cocha en la parte media de la cuenca?
Si hacemos eso, lo que vamos a hacer es alterar los discurrimientos, digamos, naturales que orientan ciertos volúmenes de agua a los flujos ya existentes. En otras palabras, le vamos a quitar agua a algunos ríos, porque ya no van a discurrir hasta el río, porque como dice, como ven acá, dice, disminuye la escorrentía superficial, la disminuye, ¿no? Disminuye la escorrentía superficial porque parte del agua se queda acá, pues. Entonces, si yo esta cocha la pongo en la parte media de la cuenca, le quito sí o sí, le quito agua a los cursos ya existentes, llámese riachuelos, ríos, lo que fuese. Entonces, la cocha no puede estar ubicado en la parte baja o en la parte media de la cuenca. Tiene que ubicarse necesariamente en las partes altas de la cuenca, en la cabecera de cuenca que se conoce, ¿no? Porque en esos puntos la probabilidad de alteración de los flujos permanentes en la parte baja o media de la cuenca es menor, porque estos flujos permanentes, como sabemos, pues, están recibiendo agua no solamente de cursos superficiales, de escorrentía superficial, sino también de cursos subterráneos. Entonces ahí no se afecta mucho, ¿ya? Además de eso, también la zona de ubicación de las cochas en la parte alta, en la cabecera de cuenca, es debido que en esos puntos, como ya les mencionaba, donde la capa eh, vegetal es muy reducida, inexistente, ¿no? Y a eso se añade la pendiente, es muy probable que ahí hayan procesos erosivos importantes. Entonces, ya instalando, construyendo la cocha en estas partes altas de la cabecera de cuenca, ya se limita esa situación. Hemos hablado entonces lo que es siembra y cosecha de agua. Entonces, la cocha, ¿no?, es una técnica importantísima, relevante de la siembra y cosecha de agua. ¿Por qué? Porque es la que te garantiza una captura, infiltración y recarga masiva de un acuífero y también es la que te garantiza un almacenamiento de un volumen importante de agua que luego puede ser derivada a alguna actividad productiva que genere beneficios económicos directos. ¿Por qué? Porque nuestro marco normativo también ha indicado que la, el responsable de la operación y mantenimiento de la cocha sea la comunidad local que se va a ver beneficiada por el proyecto. Entonces, esta comunidad, al estar relativamente cerca al emplazamiento de la cocha, va a poder generar una serie o algunas actividades productivas a partir del aprovechamiento de esta agua, ¿no? Para la producción de cultivos, para la crianza, para el desarrollo acuícola, lo que fuese conveniente y se pudiese determinar. Ya está por demás hablar sobre los beneficios de las cochas, no tanto a nivel de familias como a nivel de comunidad y también a nivel de ecosistema. En términos generales, vamos a decir que la cocha se va a convertir en un elemento importante que va a garantizar una mejor gestión hídrica, que va a darle cierta seguridad de un régimen hídrico más estable a los productores aledaños, que les va a permitir incorporarse a o que debería en todo caso permitirles incorporarse a algún proceso productivo competitivo, ¿no? Entonces ahí es imposible que alguien me diga, sí, ingeniero, pero con la cocha yo no voy a poder atender pues 100 hectáreas de papa o de quinoa, porque no es así, pues eso no va a poder ser. Para que sea competitivo, nosotros tenemos que imaginar una actividad productiva, un cultivo, una crianza que demande menores volúmenes de agua, pero que a la vez tenga un mercado que esté, que tenga esa demanda, esa actividad económica importante que demanda el producto, que requiere el producto, preferentemente en los periodos en los cuales se va a aprovechar el agua de la cocha, ¿no? Que son en los periodos de estiaje. Eh, un aspecto fundamental de toda cocha es que regulan el,
el clima de la zona. Esta regulación es lenta, dicho sea de paso, ¿ya? Eh, Van a generar microclimas menos extremos, menos variables, ¿no? Que van a garantizar o que van a ir permitiendo que mayores especies vegetales y también animales se puedan instalar y luego puedan prosperar. Eh, en la medida que esté acompañada de otras técnicas como las zanjas, por ejemplo, la reforestación, la clausura de praderas, la replantación de pasturas naturales, la cocha va a tener mayor impacto, ¿no? Porque va a irse generando todo un sistema de siembra y cosecha de agua. La cocha por sí sola, si bien es cierto, es una estrategia importante, pero no te va a permitir, o en todo caso, va a ser muy limitado que te garantice todo un conjunto de beneficios. A nivel de la comunidad, como ya mencionamos, mejora las condiciones del clima, va generando el desarrollo o condiciones más apropiadas para el desarrollo de cubierta vegetal en el suelo. Sabemos que ante el desarrollo de la cubierta vegetal en el suelo, el microclima del suelo también mejora, ¿no? Hay una cubierta vegetal, por ejemplo, ahí en la imagen podemos ver que todo el terreno está verde. Quiere decir que la actividad microbiana también es importante, está mucho más activa. Y entendemos pues que a mayor actividad microbiana, mayor mineralización de nutrientes. Y mayor mineralización de nutrientes nos indica un suelo con mejor fertilidad natural. Un suelo con mejor fertilidad natural tiene la capacidad de poder soportar mayor cantidad de cultivos en mayor periodo de tiempo, etc. Entonces, al ir generando todas estas condiciones de mejora de la flora, también a nivel, va a redundar luego a nivel de la fauna, ¿ya? Eso va a hacer pues que se vayan repoblando, vayan apareciendo ciertas especies que hace muchos años, varias décadas incluso, ya no están presentes en la zona y finalmente va a tener un impacto a nivel de la microcuenca, a nivel de una subunidad del ecosistema, ¿no? Va a generar condiciones apropiadas para implementar algunas otras actividades, no necesariamente ya vinculadas de forma directa a procesos productivos, ¿no? Por ejemplo, el ecoturismo, entre otras más. Pero esto, como les mencionaba, va a ser en el mediano, es decir, 10 años o largo plazo. Antes de eso es bastante difícil que se pueda presentar, ¿no? Porque se está hablando pues de variaciones o de mejoras de condiciones a nivel de un ecosistema. Ahora, rápidamente para entrar en lo que es el diseño y la operación y mantenimiento de las cochas, sabemos que hay tres tipos principales de cochas, las de cosecha, las de siembra y las mixtas. Las de cosecha son aquellas que permiten principalmente la captura y almacenamiento de agua. Esto es debido a que la base de la cocha, si bien es cierto, tiene suelo fracturado que permite la filtración de agua, pero hay capas poco permeables, por donde el paso del agua es más lento. Entonces, eso hace de que aparentemente no haya demasiada infiltración o el agua esté estancada más tiempo. Por eso se llaman cochas de cosecha de agua. Su contraparte vendrían a ser las de siembra, que se caracterizan por lo opuesto, es decir, el suelo de la base está vinculado a un material muy particulado, muy fragmentado. No existen capas o material arcilloso que pueda impedir una filtración rápida. Y lo que se ve es que el agua que va cayendo se va infiltrando, ¿no? Es poca el agua o menos del 30% el agua que va a quedar almacenado luego de un periodo. Y las cochas mixtas vienen a ser una media entre las dos, ¿no? Eso básicamente es porque en la base, en el suelo de la base, el material es poco permeable, pero en los bordes
el material es más fragmentado. Entonces, en los bordes el agua va ir infiltrándose más rápido y en el centro más lento. Va a haber un momento en el cual el agua que está vinculada a los bordes va a infiltrarse rápido, luego llegado a ese nivel o superar ese nivel, perdón, ya la filtración va a ser más lenta. Entonces son cochas mixtas, ¿no? Bien, vamos a continuar ahora con lo que vendrían a ser los aspectos generales, teniendo en cuenta que hay mecanismos de inversión pública orientadas a la generación de las cochas, ya solamente las cochas, ¿ah? eh, Se entiende que al existir ciertos lineamientos que promueven, fomentan el desarrollo de las cochas, la construcción de las cochas, etcétera, eh, tienen que existir lineamientos técnicos que el Estado ha establecido, porque de otra forma lo que sucedería es que el Estado deja pues que Eloy ponga sus criterios técnicos, que Raúl ponga los suyos, que Pedro los suyos, que Juan Francisco haga sus diseños según sus propios criterios, y el Estado no puede permitir eso, ¿no? El Estado no puede ir entregando dinero o recursos eh, bajo esquemas de diseño que no estén contemplados, que no sean ni siquiera conocidos por el mismo, por el Estado. Entonces, el Estado se ha visto en la necesidad de definir los criterios de diseño de las cochas. Ahora, acá viene un aspecto importante. Como decíamos hace instantes, la cocha es una depresión natural cuya base, ¿no?, de esta depresión está vinculado a un suelo fragmentado que permite la filtración del agua y vinculado a un acuífero subterráneo. Para garantizar el acumulamiento de agua, la acumulación de agua, se emplea un dique que es parte de la cocha, ¿ya? Es parte de la cocha, pero el dique es un dique de tierra. No es una innovación, no es una creación que nosotros como cultura ancestral o como quieran verlo, hayamos creado. La cocha no es algo único en el Perú. La cocha existe en otras latitudes, en otras regiones, con otra denominación o sin una denominación particular. No tiene por qué existir una denominación particular para que se pueda pensar pues que la tecnología es exclusiva, ¿no? Lo que nos hace a nosotros exclusivos es la denominación que se le ha venido dando, pero el resto de criterios técnicos los emplean en muchos otros países, no solamente en el Perú. Lo característico nuevamente es la denominación. Ahora, como existen lineamientos técnicos, quiere decir que en adelante, cuando se generen estas estructuras, es decir, las cochas, se tengan que remitir a estos procedimientos que el Estado ya ha definido. Ahora, el Estado al definir estos procedimientos ha ido contemplando la posibilidad de darle ciertas dimensiones particulares, porque antes de eso las cochas pues podían almacenar desde unas cuantas decenas de metros cúbicos hasta, sí, ¿por qué no?, varios miles de los mismos. Pero ya cuando hablamos de lineamientos técnicos, el Estado no puede generar pues un proceso de inversión, ¿no? Para la construcción de una cocha que te almacene 1000 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque se le iría mucho de los gastos en los costos indirectos. Entonces, el Estado genera sus lineamientos técnicos considerando el incremento, la magnificación de las medidas estructurales de la cocha, empezando con el dique, ¿no? Los diques de las cochas mejoradas pueden medir desde algunas decenas de metros, ¿no? 10, 15 metros, 20 metros, hasta 70, 120, 130 metros de largo, dependiendo de ciertas características y condiciones.
Y también pueden tener alturas que van desde el 1,5 metros hasta los 3 metros, que es el promedio, es el lineamiento técnico lo indica, hasta 3,5 metros, 4,5 metros, incluso 5. Y además, como la dimensión del dique se ha magnificado, la impermeabilización del mismo ya no se puede desarrollar de la forma artesanal, ¿no? Con tierra arcillosa, compactada, nada más. Se tiene que recurrir a otro elemento que garantice esa impermeabilidad, que van a ser las geomembranas, los geotextiles. ¿Ya? Incluso yo no sé si ustedes han tomado conocimiento que ya desde hace 1 año y medio, 2 años, también se están incorporando una especie de estructuras tipo panal, ¿no? Que se colocan ahí en los taludes, principalmente en el talud interno de las cochas, y se van colocando ahí las piedras. Entonces, esta estructura tipo panal ya le da la estabilidad y el soporte al revestimiento interno del talud y también del externo, pero sobre todo del interno, impidiendo pues de que al haber procesos erosivos de las rocas, si eventualmente se pasó a una roca calcárea, si no, esta se desintegrando, ¿no? Genere un deslizamiento de las rocas que están encima de ella, porque la estructura de panal soporta a todas las restantes que la rodean. Entonces, esos aspectos son los que han definido la existencia de las denominadas cochas mejoradas, ¿no? Ahora, ¿por qué nosotros hablamos de cochas y no necesariamente de siembra y cosecha de agua o de proyectos de siembra y cosecha de agua? O lo que en alguna otra oportunidad alguien preguntó, ¿no? Ingeniero, ¿y por qué hablan de proyectos de siembra y cosecha de agua y por qué hablan al mismo tiempo de proyectos para la construcción, mejoramiento de cochas? Y eso es simple, ¿no? Una breve y rápida explicación de inversión, de algunos conceptos de inversión pública. Ya hemos visto nosotros lo que es una unidad productora, ¿no? Ya hemos hablado que es el territorio hídrico, pero en términos de inversión pública, la unidad productora es el conjunto de tres elementos que le permite al Estado brindar un servicio a la población. Esos tres elementos de la unidad productora son la infraestructura, el equipamiento y las capacidades. Ahora, dentro de toda unidad productora existen los denominados activos estratégicos. Un activo estratégico es el componente de la unidad productora sin el cual la unidad productora no puede prestar servicio a la población. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos un proyecto de educación, un activo estratégico sería la infraestructura del colegio, de la escuela. Sin esa estructura, la retiramos de la ecuación del proyecto de educación, no hay estructura, no hay proyecto, porque no hay dónde le van a brindar el servicio a la población, a los escolares, ¿no? En siembra y cosecha de agua sucede lo mismo. Por eso hace rato les decía, ¿no? La técnica que te garantiza una recarga masiva e infiltración masiva de un acuífero es la cocha. Tú sacas a la cocha del proyecto de siembra y cosecha de agua y la recarga hídrica de acuíferos se ve seriamente comprometida. La cocha es un activo estratégico de los proyectos de siembra y cosecha de agua. Ahora, la inversión pública considera dos tipos de proyectos de inversión. Los proyectos PIB, que están orientados a intervenir toda la unidad productora, es decir, la infraestructura, equipamiento y capacidades, y los proyectos no PIB. Los proyectos no PIB, comúnmente conocidos como IORs, se orientan a intervenir sobre un activo estratégico. Entonces, dentro de los proyectos de siembra y cosecha de agua, el activo estratégico o uno de los activos estratégicos es la cocha. Y cuando hablamos de activo estratégico, para que se pueda ejecutar el gasto en inversión pública en torno a un activo estratégico, tú necesitas su documento equivalente o lo que conocemos como las especificaciones técnicas, para que se entienda un poco más rápido, ¿no? Vamos a considerar que la unidad productora es un carro.
y que uno de los elementos o de los activos estratégicos del carro vendría a ser el motor. Si yo quiero comprar un motor nuevo, porque mi motor ya le he hecho tres bajadas de motor, etcétera, cinco, no sé, para comprar el nuevo motor yo tengo que verificar qué tipo de motor era el anterior, ¿no? Y luego me dicen, nada, tiene que ser un motor petrolero, gasolinero, de este modelo, con tantas válvulas, tantos cilindros por acá que por allá y demás aspectos. Cada una de esas características es la especificación técnica del motor. Y lo mismo sucede en inversión pública, ¿no? Pero cuando se habla de infraestructura como al activo estratégico, tú no vas a elaborar pues una especificación técnica, ¿no? Lo que tú elaboras es un expediente técnico de infraestructura. Es por eso que para proyectos de siembra y cosecha generas finalmente un expediente técnico de todo el proyecto donde va a haber dentro de él un expediente técnico de la cocha, porque es parte de la línea productora. Pero cuando se trata de la cocha como activo estratégico de la unidad productora, también se tiene que generar un expediente técnico, pero ya no de todo el proyecto, sino solo y exclusivamente de la cocha. Solo se genera el expediente técnico de la cocha, que es el documento equivalente, entiéndase, especificación técnica de ese activo estratégico, ¿no? Ahora, los requisitos mínimos para que se pueda diseñar y luego ejecutar, implementar la cocha. Primero es que sea un activo estratégico de una unidad productora que está en funcionamiento, es decir, que el ecosistema esté funcionando, lo cual se da sí o sí. Que exista una población beneficiaria claramente identificada. Generalmente la población beneficiaria viene a ser la población que está vinculada a la ubicación de la cocha. Luego, que se puedan generar beneficios directos relacionados al uso, al aprovechamiento del agua almacenada en la cocha, que puede ser en la ¿cómo se llama esto? En la agricultura, en la ganadería, acuicultura, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero se tiene que identificar, ojo. Y finalmente, que la comunidad que se va a beneficiar con la cocha sea aquella que va a asumir la operación y mantenimiento. Ojo, la operación y mantenimiento, ¿ya? De cualquier estructura contempla un aspecto fundamental y es que debe de generar ingresos para costear esta operación y mantenimiento. Eventualmente nuestra normativa nos permite pues que esta generación de ingresos sea a través incluso de donaciones, transferencias de otras entidades, etcétera, ¿no? Pero lo ideal es que la unidad productora solita se sostenga. Entonces, acá es donde tenemos el otro problema en este tipo de proyectos. ¿De dónde sale el dinero para la operación y mantenimiento de la cocha? ¿Quién pone ese dinero? Lo pone la autoridad a través de la asignación de algún tipo de fondo, a través de la implementación de alguno de los mecanismos de gestión, de manejo de los beneficios de ecosistemas, a través de donaciones, etcétera, ¿no? Pero la unidad, pero la organización local tiene que hacerse cargo de la operación y mantenimiento. Ahora, como ya habíamos mencionado, uno de los componentes principales de la cocha va a ser el dique, ¿no? El dique, que es un dique de tierra, y para poder determinar parte de las características del dique, además de los estudios específicos, ¿no? Los estudios de geotecnia, mecánica de suelos, los estudios de hidrológico, etcétera, se tiene que tener en cuenta algunos criterios principales también. Eh,
la topografía de la zona donde se va a ubicar el dique, la boca de la cocha. De preferencia tiene que ser transversal al eje, ¿ya? Tiene que ser también en un angoste, en un punto angosto, para que no se tenga que prolongar demasiado. La pendiente se recomienda que no sea mayor al 5%, que sea un suelo bastante estable, que no tenga material fragmentado para que no haya asentamientos, deslizamientos, que son los mecanismos de falla de estos diques. eh, que haya suficiente material disponible en la zona para la construcción del mismo, y que puede ser tierra, que puede ser roca también, una mixtura de ellos, solamente uno de ellos también, que se haya definido apropiadamente las dimensiones de la cortina del dique, ¿no? Principalmente altura, los taludes. Vamos a ver en breve qué criterios se deben de tomar en cuenta para definir la altura de la cortina del dique. También se va a considerar el efecto sísmico, ¿no? Al momento de ir desarrollando los estudios, se tiene que tener en cuenta si la zona es sísmica o no. De ser sísmica, se tendrá que considerar algunos elementos especiales, elementos particulares que le den estabilidad y sobre todo resistencia. Luego está el clima del lugar, ¿no? Esto principalmente para poder tener una mejor lectura del comportamiento hídrico en la zona, de modo tal que se haya dimensionado bien o se haya estimado bien los volúmenes de captación directa y también proveniente de la escorrentía, porque como vamos a ver en breve, el estudio hidrológico nos va a dar dos tipos de información sobre el comportamiento hídrico. Eh, ¿Qué tipo de información nos va a dar este estudio hidrológico? Ojo, acá se va a tener que considerar un estudio hidrológico a nivel de cuenca, ¿ya? En ese sentido, se va a tener que considerar los aportes de agua provenientes de la precipitación, que ya hemos dicho cuál es esa precipitación, y acá se va a considerar el aporte de agua por la precipitación directa, es decir, el monto, el volumen de agua que va a caer directamente en la depresión de la cocha. Ese es un volumen que se va a ir almacenando directo. Pero luego hay otra fuente de aporte de agua a la cocha, que es por la escorrentía superficial. Como es una depresión natural, es un punto más bajo, ¿no? Quiere decir que hay pendiente que se orienta hacia la base de la cocha. Entonces se va a considerar, ¿no? Dos fuentes de aporte de agua. Uno proveniente de la precipitación directa y otro proveniente de la escorrentía superficial y también del interflujo, es decir, el movimiento de aguas, ¿no? En capas subterráneas bastante superficiales y que se van a ir orientando hacia el punto de depresión, ¿no? Es decir, hacia la base de la cocha. Un aspecto importante de este estudio hidrológico, más allá del comportamiento del agua dentro de la cuenca, va a ser determinar el periodo de retorno. El periodo de retorno es, en esencia, la cantidad de años en las cuales se va a volver a observar, en este caso, una precipitación con un valor similar al del máximo histórico. Y en ese sentido, también la recomendación técnica es que se hagan las proyecciones, las estimaciones, ¿no? En función a una data que al menos tenga una serie histórica de 30 años. Eso va a permitirnos controlar ciertas alteraciones o ciertas variaciones no esperadas de los flujos de precipitación. Además, tengan en cuenta también en este estudio lógico que se debe considerar con bastante atención la fuente que nos facilita la data histórica. No todas las fuentes tienen datos confiables, ¿no? Hay algunas que te facilitan datos provenientes de cálculos incompletos, cálculos realizados parcialmente,
incorrectos en algunos casos, y hay otras fuentes que sí son más confiables. Para el caso nuestro, la fuente obligatoria que se tiene que utilizar es la fuente de Senado, ¿no? Es obligatorio. Eventualmente podríamos utilizar otra, pero igual nos van a indicar que utilicemos esta fuente de data. Y luego vamos a calcular el riesgo de falla admisible, que en la práctica viene a ser algo así como un porcentaje sobre el periodo de máximo retorno, que nos indica, ¿no?, una cantidad de años en los cuales se va a poder ver superado, por lo general por encima del 10%, 15%, la capacidad, en este caso, del dique que hemos generado. Luego está el estudio geológico, de geotecnia, mecánica de suelos, que son estudios que nos van a permitir a nosotros determinar las características del suelo, ¿no? Características geomorfológicas, etcétera, que a su vez nos va a servir, uno, para entender el proceso de infiltración de la cocha, ¿no? Y dos, para poder determinar el emplazamiento idóneo de del dique. Ya vamos a ver en breve algunas o las características principales que debería tener esto. Igualmente, ¿no? Estos estudios nos van a dar a conocer nosotros eh, la profundidad que se debe de considerar para el establecimiento del dique. La norma técnica nos indica que la profundidad mínima aceptable es de 1,5 metros. Sin embargo, dependiendo de la altura del dique, de la longitud, del volumen que se va a almacenar, esta profundidad va a ir variando, ¿no? Pero en ningún caso tendría que ser menos de 1,5 metros. Igualmente nos va a dar a conocer estos estudios si se deben de generar algunas adecuaciones adicionales para el desarrollo de la cocha. Y luego está el estudio topográfico, que, como sabemos, consiste básicamente en el levantamiento de información topográfica para conocer el relieve, ¿no? A través de este levantamiento vamos a ver las curvas de nivel. A nivel del vaso de la cocha, la norma técnica nos indica que el levantamiento debería realizarse cada 50 metros y donde vamos a ubicar el eje del dique debería de ser al menos cada 5 metros. Y ya la escala va a estar en función a la cocha, ¿no? Como habíamos mencionado, la cocha, aparte de tener su zona de ingreso, su zona de almacenamiento, tiene una zona de contención que tiene como estructura principal y característica el denominado dique. Es un dique de tierra, ¿no? Por lo tanto, es un dique de corte trapezoidal que tiene un punto de anclaje, que es la cimentación, ¿no?, que es una zanja que penetra en el suelo y que le va a permitir al dique poderse mantener estable. Tiene cuatro partes principales: el cimiento, que es el corazón del dique, la base del dique que penetra en el suelo. Ya les he mencionado la profundidad mínima que la norma técnica nos indica es de 1,5 metros. Luego está ya el cuerpo del dique, que tiene dos taludes: el talud interno, que es el talud que da cara al cuerpo de agua que se va a almacenar, ¿no?, y el talud externo, que es el talud que está en contraposición, es el talud que no está en contacto con el agua almacenada. Y por último tenemos la corona. La corona viene a ser la parte superior del dique. Por lo general, el ancho de la corona es igual al ancho de la cimentación. Si la corona mide 2,5 metros, la cimentación también tendría que estar o debería estar en un rango bastante parecido, ¿no? Entre 2 metros, 2,5 metros. Y también, ¿no?, la altura del cuerpo del dique
es bastante similar a la altura, a la profundidad de la cimentación. Si la altura es de 3 metros, ¿no? La cimentación está entre 2,5 metros, tal vez 2 metros. Un aspecto importante que se debe tener al momento del diseño va a ser el borde libre, ¿no? El borde libre viene a ser la altura que está por encima de la rasante del caudal máximo contenido en el dique y que nos va a garantizar que el dique no se vea sobrepasado, a pesar que pudiesen presentarse precipitaciones que estén por encima del promedio o cercanas incluso a los picos históricos. Otro va a ser la fundación, cómo se va a conformar el núcleo o el corazón del dique. La normativa peruana ya ha establecido esto, por si acaso, lo vamos a ver en breve. El ancho de la cresta, que ya les mencioné, las pendientes, las taludes, que también están definidas por la normativa. El volumen de embalse se va a calcular primero, ¿no? Teniendo en cuenta los datos históricos de las precipitaciones, cuál es el volumen de escurrimiento de la cuenca, es decir, la escorrentía superficial hacia el emplazamiento de la depresión natural donde está ubicada la cocha. Y luego también se tiene que considerar, ¿no? Aunque en nuestro caso todavía no se está tomando muy en cuenta este aspecto, el volumen de agua que va a ser aprovechado, que va a ser demandado por la población. Como nuestras cochas se están orientando, las cochas se orientan principalmente a la siembra, ¿no? Por ahí se le está dando la salida al agua. Sin embargo, si fuesen cochas de cosecha, sí o sí tendríamos que contemplar nosotros un análisis más meticuloso de cómo va a llevarse adelante el aprovechamiento de la cocha, porque ya no voy a poder simplemente decir que esté embalsado y que se pierda por infiltración, por evaporación, sino que voy a tener que indicar qué hago con el agua que va a estar almacenada. Para el diseño del borde libre se tiene que considerar factores como el efecto de los vientos. Sabemos que en altura, en zonas de alta montaña, el viento siempre es mayor que en las zonas bajas y por lo tanto hay una mayor agitación de la superficie de las aguas almacenadas, en este caso por la cocha. Nosotros tenemos que considerar esta fuerza y velocidad del viento para ver cómo va a incidir sobre el volumen del agua que va a estar almacenada en la cocha, sobre todo en la parte superficial. Luego la acción de las olas, esto ya por gravedad, ¿no? Y por el movimiento rotacional del planeta, se van a ir generando olas, ¿no? En la medida que la concha tenga una mayor área superficial, pues obviamente habrá mayor generación de oleaje. Luego está el efecto de los sismos. Si bien es cierto, nosotros como especie no sentimos todos los sismos, ¿no? Hay sismos que tienen una intensidad de 2 o de 3. Recuerden que la escala de medición de sismos es una escala logarítmica. Entonces, no percibimos estos sismos muchas veces. Sin embargo, la estructura de la cocha sí lo va a resentir, ¿no? Y eso va a generar que haya primero un asentamiento de la presa, ¿no? Por su propio peso para empezar y luego por el reacomodo de la parte interna donde está ubicada el dique de la cocha. Ahí es importante los estudios geotécnicos, todos estos, para que podamos definir apropiadamente la necesidad de algunas estructuras especiales. Y por último, un factor de seguridad que es igual a un 3% de la altura de la presa. Con estos criterios se va a determinar el borde libre. Recuerden que este borde libre tiene como principal función, ¿no? eh, garantizar que la cocha o el dique no se vea superado aun cuando se presente en los periodos de retorno.
En cuanto al diseño de la cresta, como ya hemos dicho, la norma indica que al menos sean 2 metros. Ojo, esto es para las cochas mejoradas que tienen una altura promedio que va desde los 3 hasta los 3,5 metros, 4 metros, ¿no? Ya si supera los 5 metros, también el ancho de la cresta tendría que incrementarse. Ahí únicamente, si ustedes están en esa situación, tendrían que revisar los criterios de diseño de presas de tierra nada más, ¿no? Y ahí se va saliendo. Acá en la presentación está alguna información al respecto también por si lo requiere. En cuanto al alineamiento del eje del dique, como todos entendemos, pues se va a recomendar siempre que este alineamiento sea preferentemente recto, ¿no? Para evitar que se tengan que hacer cálculos especiales y algunos trabajos que requieren mayor inversión, mayores gastos y otros más. También estos alineamientos rectos, ¿no? Disminuyen los esfuerzos, los agrietamientos, etc. Sin embargo, eventualmente se pueden encontrar situaciones que obliguen a que el dique sea curvo. De ser esa la situación, ¿no? La parte convexa tendría que estar orientada hacia la zona de infiltración, es decir, hacia la cara interna de la concha. De esa forma vamos a garantizar pues que las fuerzas de comprensión se orienten mejor hacia los núcleos de los estribos. Sin embargo, nuevamente, la recomendación técnica es que se hagan los esfuerzos necesarios para generar un eje recto. Estas son las consideraciones básicas para el dimensionamiento del dique, considerando la altura, ¿no? En la parte de arriba, ¿ya? Acá estarían las consideraciones básicas para una cocha artesanal, digamos, donde la altura del dique está entre metro 20, ¿no? Y 80 centímetros tal vez. Y la corona, pues va a tener 50, 60 centímetros de ancho o 40 también. Sin embargo, como estamos viendo de cochas mejoradas, ¿no? La altura del dique, la norma nos indica que debe estar entre 1,5 metros hasta 3 metros de alto. Sin embargo, eventualmente se puede o se acepta alturas mayores, ¿no? 3,5 metros, 4 hasta 4,70, ¿listo? ¿Ya? Y en ese caso, ¿no? Ya trabajan con estos datos referenciales. Si la altura es menos de 5 metros, que es en la gran mayoría de cochas, ¿no? Entonces, esta será el talud de aguas arriba, es decir, este es el talud que va a estar en contacto con la infiltración, en la zona de infiltración, y este es el talud de aguas abajo, es decir, el talud exterior. Siempre hay que estar pendientes de la altura del dique, del ancho libre o del borde libre, ¿ya? Eso es importante. Y también tienen que tener mucho cuidado ustedes con los mecanismos de falla de las presas. Acá se ha movido esto. Ahorita lo vamos a arreglar. ¿Ya? Hay, eso ya en al momento de revisar los estudios, ¿no? Ustedes van a ir viendo que hay una serie de criterios que deben de considerar para garantizar una mayor estabilidad en el dique. ¿Ya? Una buena cimentación hay que tener en cuenta o hay que evitar que se puedan presentar estos mecanismos de rotura, principalmente por asentamientos. Es ahí que el estudio de geotecnia nos va a dar una información bastante precisa, ¿no? De cómo está constituido el suelo para ver que no se presenten estas situaciones. En cuanto a la erosión interna, esto se va a controlar a través de una buena impermeabilización, ¿no? Acá estamos utilizando ya nosotros
las geomembranas, los geotextiles, que en cierta medida nos garantizan una buena impermeabilización y por ahí se encontrará la forma de controlar esto. Pero además también, ¿no? Hay otros mecanismos que podrían presentarse debido a condiciones geológicas. Igualmente hay que tener cuidado con ello, prestarle atención a los resultados que se hayan podido ir generando. Igualmente hay que tener en cuenta estos mecanismos de falla, ¿no? La formación de cavidades dentro de la estructura del dique. Para eso va a ser muy importante que nosotros utilicemos un material apropiado, preferentemente carente de elementos de tipo calcáreo para que no vayan a ir viendo mineralizados y luego generen vacíos. Y si usamos tierra, que éste esté bien compactada, ¿no? También se tiene que evitar pues que hayan infiltraciones, como ya he dicho, si hay zonas que puede generarse algún tipo de deslizamiento, se tendría que generar alguna medida de seguridad o en todo caso buscar otra ubicación del eje del dique. Perdón. Ya. El- la norma técnica ha establecido ya algunos tipos de diques, ¿no? Está el dique tipo 1, que básicamente es 100% de tierra, ¿no? El núcleo puede ser de piedra, pero el dique específicamente tiene que ser de tierra compactada. La compactación se realiza cada 20 centímetros, ¿eh? de espesor. Y también se ha establecido ya cuáles son las dimensiones de las zanjas de anclaje de la geomembrana, los geotextiles, ¿no? Tiene un ancho de 50 centímetros, tanto en la base del talud interno, como también en la base de la corona, en el punto final de la corona. El ancho es de 50 en la corona, la altura también puede ser de 50 centímetros y en la base del talud interno la altura ya va a ir dependiendo de las características del suelo, pero por lo general esta altura está en el rango de 1,5 metros, 2 metros, por ahí nada más. Ya, igualmente, no se olviden que al momento de ir generando la estructura del dique, tienen que prestar atención, además de la buena compactación, ¿no? Ya les he dicho, cada 20 centímetros, de la colocación de la tubería de salida, ¿no? La tubería de salida tiene que tener una pendiente aproximadamente de 1% para garantizar su autolimpieza por arrastre hidráulico también. Y sobre todo van a tener en cuenta la ubicación de la tubería de salida, debido a que esta va a cortar la continuidad de la geomembrana en la pared interna, ¿no? Porque ahí, por ahí va a entrar, por ahí va a pasar pues la tubería. Y ahí es donde va a ser importante el equipo técnico que se haya considerado para la impermeabilización, es decir, para la colocación de la geomembrana, que conozcan su trabajo, que tengan las herramientas apropiadas, la experiencia apropiada también. Este es el tipo 2. Su característica es que el núcleo del dique es de tierra compactada, igualmente de 20 centímetros, cada 20 centímetros, ¿no? Las dimensiones de la zanja de anclaje, tanto superior como inferior de la geomembrana, siguen siendo las mismas, pero los taludes, ¿no? Los cuerpos de los taludes ya son de roca, ¿no? La roca tiene que tener un diámetro que va desde los 50 hasta los 80 centímetros
y que esté asentada en seco. Eventualmente se puede colocar algo de tierra arcillosa entre ellas, pero teniendo en cuenta que no vaya a tener algún tipo de reacción que luego genere algo de oquedad, algo de vacíos internos. Y finalmente tenemos el tipo 3 que es 100% de roca acomodada, ¿no? Que deben de tener entre 80 y 50 centímetros también. El dique exterior puede ser llano, como hemos visto anteriormente, o también podría tener esta conformación tipo terrazas para generar un mayor aprovechamiento. Ya eso queda a criterio de los especialistas, ¿no? Y de ciertas características. Obviamente, donde nosotros encontremos que hay una mayor disponibilidad de tierra, elegiremos pues el dique tipo 1. No, no vamos a elegir el dique tipo 2 o tipo 3, donde vemos que no hay mucha roca. Pero si es lo opuesto, en la zona abunda o predomina roca y de dimensiones importantes, o dimensiones regulares, 50-80 centímetros, emplearemos pues el dique 2 o el dique 3. Está por demás mencionarles que en la corona, ¿no? Además de o sobre la geomembrana, va una cubierta de tierra agrícola y sobre esta todavía va ubicada las champas. Esta champa tiene que ser de especies propias de la zona. ¿Ya? Esto para garantizar, uno, un rápido y uniforme prendimiento, y dos, para la preservación del ecosistema, porque si yo introduzco champa de otra localidad, para empezar voy a introducir un espécimen que está habituado a otras condiciones y eventualmente podría trasladar también algún tipo de organismo, ¿no? Que pudiese encontrar condiciones más ventajosas en esta localidad y ser la que prolifere por encima de otras que son las habituales. Y también hay un dique que puede ser reforzado con geobolsas, ¿ya? En el talud exterior. Sin embargo, este tiene una dificultad, ¿no? Es el mantenimiento de las geobolsas. Como sabemos, estas pueden verse afectadas por algún extraño, etcétera. Y la reparación, el cambio, tiene su costo, ¿no? Entonces, por ahí no se utiliza mucho. Ahora, se ha estado empleando en lugar de las geobolsas los gaviones, ¿no? Pero ahí también tendrían que analizar si hay suficiente material para el engavionado y demás aspectos. Para terminar, vamos a hablar sobre la operación y el mantenimiento, ¿no? La operación, como ya habíamos dicho, va a estar a cargo de la comunidad o de la población beneficiaria y para eso tienen que conformar un comité de operación y mantenimiento. ¿Ya? Este comité tiene que congregar a toda la población que se va a ver beneficiada directa e indirectamente con las cochas. Tiene que tener al menos un consejo directivo, ¿no? Conformado por tres personas. ¿Ya? Uno puede ser la autoridad, presidente, el otro puede ser el secretario, el tesorero, depende ya de cómo se genere el acuerdo. Todavía en el Perú no tenemos una normativa específica relacionada a este aspecto, así es que queda un poco a criterio y a voluntad. Eh, Se entiende, ¿no? Haciendo una justaposición de normas, ¿cómo se llama esto? Allá. Recurriendo a la supletoriedad normativa, ¿no? Nos remitimos a la normativa relacionado al las organizaciones de usuarios, a la conformación y funcionamiento de organizaciones de usuarios. También nos podemos remitir a la normativa vinculada a la operación y funcionamiento de las JASES, y ahí indican que el Consejo Directivo tiene un periodo de vigencia de 2 años que no se puede reelegir de forma inmediata. Hay un fiscal que tiene una designación de 3 años y hay todo un esquema de funcionamiento, ¿no? Más o menos por ahí podría orientarse, pero en el caso de siembra y cosecha de agua no está definido todavía nada. Los miembros de este comité son los que se van a encargar
de la operación y mantenimiento de la cocha y también de los otros elementos. Como estamos hablando ahora solamente de la cocha, nos vamos a remitir única y exclusivamente a esto. Para la operación, para la primera puesta en funcionamiento de la cocha, esta se tiene que llenar máximo a un 50% de su capacidad en el primer año. Esto va a permitirnos que podamos evaluar nosotros si existen puntos de filtración, sobre todo en la pared interna del talud, perdón, en la pared del talud interno, de modo tal que si vemos se puedan hacer las reparaciones inmediatas, ¿no? También va a permitirnos ver si toda la mampostería o el acomodo de rocas que hemos colocado como cubierta del talud interno se mantienen estables y algunas de estas pueden ir cediendo. Recuerden que hay un oleaje, ¿no? Entonces el oleaje va golpeando la roca, si la piedra, si esta no está bien asentada, podría ir deslizándose, ¿no? Lentamente a un momento en el que se desliza en mayores espacios, ¿ya? Eh, ¿Qué pasa si las avenidas de la precipitación son intensas y la altura del 50% del alto del dique se está superando? Se puede controlar esto a través de la tubería de salida, ¿no? Se abre nada más la tubería a un 80% nada más para permitir la salida de agua. La idea es de que no se cargue más allá del 50, incluso hasta 60%, se puede decir, en el primer año de uso. Luego, los siguientes años sí ya se puede cargar, se va a dejar que se cargue al 100%, ¿no? Porque ya habrán corregido algunos temas que se tengan que tener en cuenta en el primer funcionamiento. Ahora, un aspecto importante en la operación, ¿no? Sobre todo en la época de precipitaciones y cuando estas precipitaciones están por encima de lo que comúnmente se aprecia, es evitar que se puedan generar desbordes por el dique, ¿no? Esto significaría pues que el dique pueda verse comprometido, ¿no? Nosotros en nuestra normativa, el aliviadero es un canal que está en los lados del eje, del eje, perdón, del dique, por lo general uno de los lados, eventualmente se pueden generar aliviaderos en cada lado, pero esa es la estructura de salida de agua, de excedencias de agua, ¿no? En otros países, por ejemplo, por eso les decía la cocha, lo único que tiene de especial en nuestro país la denominación. En otros países estas mismas estructuras tienen como aliviadero estas estructuras tipo tragadero, ¿no? Que son como un tubo subterráneo que aparece en medio en este caso, de la cocha, y por ahí va a ir drenando los volúmenes de agua que se puedan incrementar. Es más eficiente, ¿no? Es mucho más eficiente porque el punto de salida de extracción de agua está dentro de la misma estructura, dentro de la misma área de embalse, y no requieres estar pues prestando atención, estando viendo si llegó a tal tope, no hay tal tope, etcétera, ¿no? Una de las recomendaciones para garantizar que no haya desbordes es mantener limpio, ¿no? Los aliviaderos para que estos puedan extraer apropiadamente el agua que esté excediendo. También que el aliviadero haya sido construido, ¿no? Por lo general a 50, 60 centímetros por debajo de la altura de la cocha, pudiendo esto ser algo mayor dependiendo de los estudios hidrológicos, ¿no? Y las proyecciones de almacenamiento, de precipitación que se puedan presentar. ¿Ya? También dentro de la operación y mantenimiento se tiene que estar prestando atención a que la recubierta de piedras que se ha generado principalmente en el talud interno se mantenga estable, que no se estén deslizando y se desliza una, ver la forma de reponerla porque como hay un efecto de oleaje y además hay una fuerza proveniente del mismo volumen de agua,
más la gravedad, puede ir generando fracturas o puede ir generando puntos de infiltración. Si bien es cierto, ¿no? A nivel de las cochas mejoradas, la infiltración está controlada a través del uso de las geomembranas. Sin embargo, podrían presentarse, ¿no? O irse presentando, infiltraciones en el talud del dique y eso podría ir afectando en un periodo de 2 o 3 años, incluso algo menos, la estabilidad del dique. Entonces, hay que evitar siempre eso. Ya les mencioné sobre el aliviadero, ¿no? Mantenerlo limpio, hay que evitar que estén presentes dentro de su estructura rocas, en algunos casos también limpiarlos de sedimentos, ¿ya? Porque en estas partes altas de montaña hay bastante arrastre de sedimentos proveniente del arrastre de la escorrentía superficial. Eh, la tubería de salida siempre debe tener su canastilla de limpia de protección dentro de la cocha para evitar que puedan ingresar algunos elementos grandes como podrían ser algunas piedras, algunas, algunos terrones de pasto, algunos pequeños animales que pudiesen caer dentro de la coche y perder la vida, morir. ¿No? Entonces se recomienda que se ponga una especie de canastilla, ¿no? Para evitar que estos ingresen. Y también ya dependiendo de los estudios que se hayan hecho al momento del diseño, ¿no? Si es que se ha verificado que dentro de o en este escenario hay un arrastre importante de sedimentos, ¿no? Lo que se va a proceder es a realizar limpias, ¿no? Del tubo de salida, sobre todo cada 2 o 3 meses, ¿no? Esto para a través del arrastre hidráulico, ¿no? Generar la salida de estos sedimentos. Recuerden ustedes que los conductos de agua, en este caso canales o tuberías, no pueden funcionar con una carga de sedimentos que esté superior al 7%. No deberían, ¿no? Es lo recomendable, menos de 7% y el extremo es un 10%. De ser así, ¿no? La capacidad de traslado de flujos está por debajo del 90%. Luego, ¿no? La válvula de descarga siempre tiene que estar protegida al momento de manipularla. Hay que verificar que tenga un buen juego, ¿no? Que no requiera demasiada fuerza para poder abrirla o cerrarla. Recuerden que va a estar en ubicada en una zona de temperaturas bastante extremas, ¿no? Fríos bastante importantes. Entonces, siempre hay que estar tomando en cuenta ello. Hay veces, como les decía, ¿no? Cada 2 meses se deja correr algo de agua para evitar, pues, que la válvula pueda perder su capacidad de apertura y cierre. En cuanto al mantenimiento, luego del primer año de operación, ¿no? Se tiene que realizar el primer mantenimiento del sistema. Para ello se abre la válvula de salida, se deja correr el agua, al menos unos 10 hasta unos 15 días, dependiendo, y de ahí recién se procede al cierre, ¿no? Este periodo de tiempo de 10 o 15 días también va a garantizar que se reduzca un buen volumen del agua que está almacenada y se pueda visibilizar si es necesario hacer la reparación o el cambio de alguna de estas piedras con las que se ha recubierto el talud interno. Les mencionaba al principio que ahora hay una especie de estructura tipo panal, ¿no? Modular que se va adosando una a otra y en su interior se va colocando las piedras. Entonces ya esta estructura, esta no se corroe, no se degrada. Entonces esta mantiene la conformación del revestimiento. Las piedras que pudiesen moverse por acción del viento, la presión, etcétera,
aquellas que se pudieran haber visto afectadas por procesos erosivos, ¿no? Sin darnos cuenta, se utilizaron rocas calcáreas y estas se han visto afectadas por el agua y han ido desintegrándose. Como están separadas en pequeños eh, espacios, ya no afectan al otro, ¿no? Porque el borde es de este otro material. Entonces, ya si una piedra, una roca se pierde, se cae, se fractura, se roba, lo que fuese, no afecta a las que están a su lado porque estas están sostenidas por esta estructura. ¿Ya? Pero si no tenemos esta, sí tienen que recurrir a este mantenimiento. No se olviden, abren la llave y la dejan correr el agua al menos por unos 10, 15 días. Esto no quiere decir que deben abrir la llave totalmente, ¿no? Porque ahí van a tener una salida fuerte. Y si no han considerado un rompepresiones luego del punto de salida de la, de la tubería de salida, van a tener problemas. Si no ha sido considerado, verifiquen, consideren, ¿no? Ahí el rompepresión es el que les va a ayudar a controlar la fuerza de salida. Hay que revisar mensualmente la caja de captación, las tomas, el aliviadero, ¿no? Para ir viendo si requiere alguna atención. Recuerden que estos van a estar en zonas netamente rurales, algo alejadas incluso de las poblaciones y eventualmente pues el ganado, ¿no? Podría afectar alguna de estas estructuras, también aunque no es lo que se desea ni se espera, podría verse afectado por otras personas, ¿no? Por descuido o también por otra razón. En el caso del aliviadero, ¿ya? Como y en el canal de excedencias, siempre, además de revisar la estructura de la caja, ¿no? Que no se haya visto afectada, siempre estén atentos a los sellos, ¿no? Y como ahora se utilizan los elastoméricos, a veces que los niñitos pensando que es jeve o algo parecido, están ahí escarbando, están sacando, jalando, lo dejan, ¿no? Entonces hay que cuidar eso. De forma mensual hay que ir revisando los espaldones del dique, es decir, los taludes, principalmente el talud externo, o perdón, interno, también el externo, en este caso, porque lo que vamos a buscar es identificar si hay crecimientos de masas vegetales, ¿no? Que pueden ser algas también. Si es que hay estos, tenemos que proceder a retirarlos, ¿no? Si es factible, se retira únicamente la masa vegetal o de ser necesario, incluso eh, se podría pues hacer el cambio, ¿no? Se retira este y se pone. Ah, me estaba olvidando, cuando construyan el dique, cuando coloquen las piedras, eviten colocar piedras que tengan estos crecimientos de musgos o de líquenes, ¿no? Porque estos podrían proliferar, podrían adaptarse y generar alteraciones en la estructura. Eh, Es poco factible que en los primeros años del uso de la cocha se puedan presentar filtraciones, ¿no? A menos que pues, se haya presentado un suceso no deseado, donde ha habido un mal manejo, ¿no? De la geomembrana, del geotextil, de la geomembrana, perdón, y se haya terminado dañando la misma, ¿no? O que uno de los sellos de geomembrana no se hayan hecho bien colapse, ¿no? El sello cede y por ese punto pueden irse generando filtraciones y en un momento van a determinar pues la falla de la estructura. Igualmente, en la válvula de salida, ¿no? Hay que estar cuidándola. Parte del mantenimiento indica que se debe de
Lubricar al menos un par de veces al año, ¿ya? Haciendo jugar, verificando que no requiera demasiada fuerza para abrirse, cerrarse, un correcto pintado, no solamente de la caja que la protege, sino también de la misma válvula con pintura epóxica, corrosiva. Recuerden que estos componentes van a estar expuestos al medio ambiente y en estas partes de alta montaña la temperatura eventualmente puede estar incluso hasta debajo de los 4 o 5 grados centígrados, ¿no? Temperaturas bastante extremas donde se requiere pues que se haya protegido, se le haya dado las condiciones más favorables a estos componentes para que puedan continuar funcionando mínimamente unos 5, 7, 10 años. En este punto, cabe mencionar pues que la organización tendría que designar a un responsable de la operación y mantenimiento y este tendría que ser una persona muy dedicada, ¿no? Para con cierta frecuencia personarse, hacer una revisión exhaustiva de todos estos elementos e ir verificando, ir chequeando que estén operando bien, que no requieran alguna atención particular o especial. En todo momento es importante que se vayan retirando los sedimentos que se puedan ir acumulando, ¿no? Si es que se aprecia que en la corona hay puntos, hay paños que se están perdiendo, ¿no? Se ha podrido, por lo general sucede eso, se procede al cambio inmediato, ¿no? No debería de darse una situación en la cual la corona podría verse desprotegida de cubierta verde. ¿Por qué se pone cubierta verde? Porque evita pues que haya un proceso de infiltración más rápido, entre otros aspectos más. Recuerden que las champas de esta corona tenían que ser con material propio de la zona. Finalmente, es importante que se esté realizando, sobre todo a partir del segundo año, tercer año, con más intensidad y en adelante igual, eh, el efecto que va a tener la cocha aguas abajo, ¿no? Es cuando hablamos aguas abajo, estamos hablando del punto donde el canal de excedencia se entrega el agua, ¿no? De ahí principalmente, para verificar, pues, si efectivamente se está presentando una mejora en la capacidad de retención de agua en la zona, si las condiciones ambientales están siendo más, este, menos extremas, menos alterantes, ¿no? Eso se va a ver primero con la proliferación de masa verde, ¿no? La vegetación va a empezar a desarrollarse con mayor intensidad y también va a permanecer verde algo más de tiempo. ¿Por qué? Porque aparte de existir una recarga hídrica, tanto el suelo como el acuífero, hay una modulación climática, ¿no? Los valores climáticos van siendo más benignos. Eventualmente, ya por si acaso, hay algunas propuestas en las cuales, además de intervenir sobre la cocha, también se interviene sobre los afluentes de la cocha, es decir, los canales o los puntos que entregan agua, y hay algunos riachuelos o algunos recorridos que ya están definidos pero se aprecia carga de sedimentos. De ser así, ¿no? Se tendrían que generar los desarenadores de estos canales de ingreso de agua. Si es que hay desarenadores, la limpieza de los mismos tendría que realizarse al menos cada perdón, cada 4 o 6 meses, ¿no? Es un desarenador básico, es en esencia un rompepresiones, ¿no? No muy profundo, eh, y en el fondo se echa grava, ¿no? Algo de grava un poco gruesa para que ahí se vayan reteniendo los sedimentos y ya ha pasado 4 o 6 meses se retira, se lava y se vuelve a colocar, ¿no? Eso, para retener algunos sedimentos.
Y importante, no se olviden, un aspecto fundamental para un buen funcionamiento de la cocha es que tiene que estar acompañada por otras técnicas, ¿no? Una de ellas es la zanja de infiltración, luego también tenemos la siembra o resiembra o replantado de pastos naturales y la forestación y la reforestación. Estas otras técnicas van a permitir que el efecto de la cocha, que de por sí es importante, pueda alcanzar mayores ratios y sea de más impacto. Eh, la normativa vinculada al desarrollo o a la ejecución de cochas también recomienda, ojo, que se puedan implementar principalmente lo que son las zanjas y también la forestación y la reforestación, ¿no? Sin embargo, como les mencionaba, hay otras técnicas que también podrían considerarse, ¿no? ¿Ya? Pero traten de adosar a a la cocha alguna otra o algunas otras técnicas para que efectivamente implementen un sistema de gestión de recursos hídricos, o perdón, un sistema de siembra y cosecha de agua. Esto ya no compete, esto ya, acá se ha movido. Disculpa. No, este es el mantenimiento de los taludes, ¿no? Eh, para ir culminando, hay un mantenimiento del talud, ¿ya? Hay que recordar que el talud tipo uno básicamente es un talud, es una presa de tierra con taludes de piedra. En todo caso, hay que estar verificando que las piedras que se han puesto en el revestimiento mantengan su posición, que no se hayan deslizado y sobre todo que no se hayan generado crecimientos de algunas plantas, de algunas algas en estas. De verificarse eso, se procede al retiro. Ya se tiene que retirar. Hay que, bueno, esto ya es parte de la ejecución, ¿no? En la ejecución se tiene que tener en cuenta que la piedra que se está utilizando en el revestimiento sea una piedra no calcárea, para evitar pues que pueda irse desintegrando. Si es el tipo 2, ya igualmente hay que recordar que esta es una estructura, los taludes son totalmente de roca. Si no se ha acomodado bien la roca, podría irse generando una especie de deslizamiento interno, algo así como un asentamiento de roca. Por eso es que se recomienda que no solamente se acomode la roca, sino también se vierta en los interespacios, ¿no? Algún material tipo aglomerante, que por lo general es tierra algo arcillosa. Esto para evitar pues que hayan estos espacios, ¿no? Que se vaya moviendo una roca, se mueve otra roca y el espacio entre estas se incrementa, ¿no? Se amplía y en un determinado momento podría irse bien. Igualmente, si hay piedras del revestimiento interno, externo, que sea eh, movido, que sea deslizado, se procede al reacomodo. Si se ha visto afectada por el agua, por la naturaleza del agua, etcétera, y era una roca calcárea, se procede al reemplazo. Si hay crecimientos de plantas, también se retiran, ¿no? En la corona, ya les mencioné, si hay puntos vacíos, hay puntos donde la champa está muriendo, o sea, o no ha podido prosperar, se procede al reemplazo inmediato. En los taludes tipo 3, si se va a generar esta especie de terrazas, ¿no? Hay que estar chequeando de que la especie o el pasto, lo que sea ahí instalado ahí, esté desarrollándose, que mantenga las condiciones necesarias para que pueda ir creciendo, ¿no? Si se ha utilizado las geobolsas, hay que verificar que estas no se hayan visto afectadas, ¿no? Hay veces, esto lo he visto, una oportunidad, ¿no? Por alguna travesura, supongo yo, habían cortado, ¿no? Entonces hay que hacer las reparaciones, por eso que no es muy recomendable esto de las geobolsas, ¿no? Eh, Esto ya les mencioné, de las geobolsas hay que tener en cuenta ello.
Si están utilizando gaviones, ¿no? Hay que verificar que el gavión mantenga su estructura. Ahí es importantísimo al momento de la ejecución, ¿no? Que se haya hecho un buen acomodo de piedras de forma tal que esto le dé la solidez necesaria. Eh, no es común que se pueda afectar la estructura del gavión a menos que alguien pues lleve una herramienta especial para generarle daño, ¿no? O que alguien lo suelte, pero de ser así se tendría que proceder a la reparación, al cierre nuevamente del gavión. Bien, sería todo en esta oportunidad. Si tuviesen alguna consulta, quedo atento para poderla absolver